Hoy vamos a meternos de lleno en el mercado del cobre, pero, a ver, vamos a olvidarnos de los típicos gráficos de precios de siempre, ¿vale? Porque tenemos algo, yo diría que mucho más interesante. Es como una especie de mapa secreto, ¿no? Un vistazo a las tripas del mercado, A las tripas, exacto. para ver dónde están posicionados los que de verdad mueven los hilos, los grandes creadores de mercado. Pues sí, lo que tenemos delante es un gráfico de exposición gamma del ETF del cobre, el CUPER. A ver, puede sonar súper técnico, Un poco sí. pero en el fondo es un mapa de liquidez. No nos dice dónde ha estado el precio, sino hacia dónde podría ser, bueno, arrastrado con más violencia. Y lo vamos a conectar con algo tan tangible como el tipo de cambio entre el dólar y el peso chileno. Esa es la misión de hoy. Justo, usar este mapa, que no sé si es del Tesoro o de Minas, para descifrar la volatilidad que se viene en el cobre. Y lo más alucinante es ver cómo esa información, sacada de las opciones, puede proyectar el movimiento de una moneda de un país entero. Es como usar un microscopio para predecir un terremoto. Has dado en el clavo. Porque esto va de entender las fuerzas ocultas. No hablamos de soportes y resistencias que dibuja un analista, sino del verdadero soporte de liquidez. Queremos saber cómo van a reaccionar los que ponen el dinero de verdad cuando el precio se mueva. Ellos no opinan, reaccionan. Y esas reacciones son las que pueden liarla. Exacto. Pueden convertir una pequeña chispa en un incendio forestal. Vale, pues vamos a desgranar este mapa entonces. A primera vista, esto parece el electrocardiograma de alguien muy estresado, con casi todo por debajo del nivel cero. La mayoría de las barras moradas y esa línea azul continua están en territorio negativo. ¿Qué significa exactamente que el mercado esté en lo que las fuentes llaman un régimen de gama negativa? Pues mira, estar en gama negativa o short gamma es una situación muy particular. Y peligrosa. Imagina que el mercado es un coche en una carretera helada. Normalmente, los creadores de mercado, los market makers, son como el control de tracción. Si el coche derrapa, ellos giran en sentido contrario para estabilizarlo. Lógico, su trabajo es aportar estabilidad, ¿no? Exacto. Pero en un régimen de gama negativa, ese control de tracción se estropea y se convierte en un acelerador. Como que un acelerador. Si el coche patina a la derecha, en vez de corregir, pisan a fondo en esa misma dirección. Si el precio del cobre baja, se ven obligados a vender más para cubrirse. Empujando el precio aún más abajo. Justo. Y si sube, tienen que comprar a toda prisa, echando más gasolina al fuego. Espera. Eso es totalmente contraintuitivo. O sea, el que debería poner calma es el que provoca el caos. Porque su propio mecanismo de defensa, el hedging, acaba empeorando las cosas. Porque su prioridad número uno no es la estabilidad del mercado, es la gestión de su propio riesgo. Cuando venden opciones a los especuladores, se quedan en una posición que les obliga a reaccionar así. No lo hacen porque quieran que el mercado se estrelle, lo hacen porque si no, se estrellan ellos. Vaya. Son, como dice una de las fuentes, participantes forzados. En este régimen, la volatilidad llama a más volatilidad. No hay amortiguación, solo reacciones en cadena. ¿Entendido? Es una dinámica de sálvese quien pueda. Y bueno, dentro de este panorama tan inestable, hay un punto en el gráfico que llama la atención de forma brutal. Esta barra en el strike 40 es un auténtico rascacielos, pero hacia abajo. Las fuentes lo describen como un pozo de gravedad. Un punto crítico de dolor. Eso. Sí, la verdad es que la metáfora del pozo de gravedad le va que ni pintado. El strike 40 es el epicentro de toda la tensión. Es el nivel con la mayor concentración de gamma neta negativa del mapa. Y esto tiene una doble consecuencia, fascinante y peligrosa a la vez. Por un lado, actúa como un imán. El precio parece sentirse atraído gravitacionalmente hacia ese nivel. Un momento. ¿Me estás diciendo que este nivel de 40 no es una barrera que frena el precio, sino un agujero negro que lo absorbe? Es como si el mercado estuviera programado para ir directo a la zona de máximo peligro. Suena a locura. Es que lo es, desde el punto de vista de la estabilidad. Pero al mismo tiempo que lo atrae, ese nivel es una zona de turbulencia extrema. El análisis es muy claro. Si el precio del CIPER se acerca a 40, hay que esperar movimientos violentísimos. Y muy rápidos. Es la zona perfecta para lo que se conoce como slippage. El famoso slippage, claro. Cuando vas a comprar o vender a un precio y en el último segundo el mercado salta y te ejecutan la orden a un precio mucho peor. Precisamente. Y la razón de esa violencia es que los dealers están muy cortos en opciones en ese nivel. Han vendido un montón de opciones con ese precio de ejercicio.
Así que, en cuanto el precio se acerca, su sistema de riesgo les grita, alerta roja, cúbrete ahora. Y salen a lo loco. Y salen al mercado a comprar o vender de forma masiva y agresiva, sin mirar el precio. Esa avalancha de órdenes es lo que provoca los saltos y la volatilidad extrema. Vale, ya veo el panorama. Ahora, si dejamos las barras y nos fijamos en la línea azul continua, la Total Gamma Line, tiene una forma de U muy profunda. Casi parece un valle. Y el fondo de ese valle está justo ahí, entre los strikes 38 y 40. ¿Qué nos dice esta forma sobre el comportamiento del precio día a día? Ese valle es, por así decirlo, la zona de combate. Lo que esa curva nos indica es que, mientras el CEPER se mueva dentro de ese rango, la volatilidad intradiaria será altísima. Veremos bandazos constantes, movimientos erráticos. Es el epicentro de la inestabilidad. ¿Y hay alguna escapatoria? ¿Algún nivel donde el mercado pueda encontrar un poco de paz? La hay, pero está lejos. Según el gráfico, el mercado solo encontrará una zona de calma si el precio consigue salir de este bache y trepar por encima de los 44-45. Ah, vale. Si te fijas, es a partir de ahí donde la línea azul empieza a subir y busca cruzar a territorio positivo. Ahí entraríamos en gama positiva. Y volveríamos al escenario del coche con control de tracción, donde los market makers sí que actúan como un colchón. Exacto. En ese escenario, venderían en las subidas y comprarían en las bajadas, suavizando los movimientos. Pero, como bien dices, ahora mismo eso es un oasis en medio del desierto. Estamos en el fondo del valle. En la zona de máximo peligro. Ahí estamos. ¿Y toda esta acumulación de energía negativa nos dice algo sobre el sentimiento general? Sobre la psicología de los operadores del mercado del cobre. Nos dice muchísimo. Una concentración tan bestia de gama negativa suele apuntar a dos escenarios, que no son excluyentes. El primero es que hay una demanda enorme de opciones put. Opciones de venta. Sí, la gente compra puts como un seguro, por si el mercado se desploma, o directamente para apostar a que va a caer. Es una señal de miedo. El miedo tangible, convertido en contratos de opciones. Correcto. Y el segundo escenario es que hay muchos especuladores vendiendo opciones call de forma muy agresiva. O sea, apostando a que el precio no va a subir de cierto nivel. Justo. En ambos casos, ya sea por miedo a una caída o por la convicción de que no hay recorrido al alza, el sentimiento de fondo es claramente bajista, o como mínimo de un nerviosismo extremo. Vaya. Refleja un miedo estructural o un posicionamiento muy fuerte a favor de la volatilidad. Entonces, si juntamos todas las piezas, la fuente cita a un expert trader que lo resume de una forma muy directa, casi de película. Dice que el strike 40 es la zona de matanza y que los market makers son participantes forzados que van a perseguir el precio. Una imagen muy potente. Es que es la descripción perfecta. Zona de matanza suena brutal, pero es que para el inversor particular que no entiende estas dinámicas, acercarse a esa zona sin saber lo que pasa es ser carne de cañón. Claro. Los movimientos son tan rápidos que las órdenes de stop loss pueden no servir de nada. Y la idea de perseguir el precio es clave. No están liderando, están reaccionando. Persiguen al precio hacia abajo cuando cae y lo persiguen hacia arriba cuando sube. Amplificando cada movimiento. Eso es. Vale, entiendo esta olla a presión que se está cocinando en el mercado del cobre. Pero lo que me parece fascinante es que esto no es solo un juego para traders de Chicago. Afecta a la economía de un país entero. ¿Cómo demonios un gráfico de opciones acaba impactando en el bolsillo de la gente en Chile? Pues aquí es donde unimos el microcosmos de los derivados con la macroeconomía. La conexión es la correlación histórica inversa que existe entre el precio del cobre y el par USD-CLP, el dólar contra el peso chileno. Vale. De forma sencilla, Chile es uno de los mayores productores de cobre del mundo. Cuando el precio del cobre sube, entran más dólares en el país, la economía se fortalece y por ley de oferta y demanda, el dólar tiende a bajar de precio frente al peso. Y para esta relación tenemos un dato numérico concreto, un coeficiente. Sí, la fuente menciona un coeficiente de correlación de Pearson de menos 0,49 en el último año, y es fundamental entender bien este número. Una correlación de menos 1 significaría que se mueven en direcciones opuestas de forma perfecta, como un espejo. 0 significaría que no tienen nada que ver. ¿Cómo lo traducimos a algo más tangible? Una buena forma de verlo es que si el cobre sube 10 escalones, el dólar en Chile tiende a bajar unos 5. Se considera una correlación moderada, pero fuerte. Ya. Y esto es importante. Significa que el cobre es el director de la orquesta del peso chileno, pero no es el único músico. Hay otros factores. Claro.
Lo que haga el dólar a nivel global, la situación política de Chile, las decisiones de su Banco Central, todo influye. Pero el cobre lleva la batuta. Perfecto, creo que el vínculo queda claro. Y con toda esta información, el análisis se atreve a plantear un escenario de proyección muy concreto. Construye un modelo para responder a la pregunta del millón. ¿Qué pasaría con el dólar en Chile si el precio del cobre es finalmente arrastrado por ese imán y el ETF, el Cooper, alcanza los $40? Exacto. Aquí pasamos del diagnóstico a la hipótesis. Y el analista lo desglosa en 3 pasos muy lógicos. El primero es puramente matemático. A ver si lo he entendido. El CPR está cotizando a $36,90. Para llegar a 40, necesita subir un 8,4%. Correcto. Ese es el primer dato clave. Necesitamos una subida del 8,4% en el ETF. Según los cálculos de la fuente, eso se correspondería con un precio del cobre físico, el de verdad, por encima de los $6,4 la libra. Vale, ya tenemos el impulso inicial. ¿Ya está? El segundo paso, imagino, es aplicar la correlación que acabamos de discutir. Ahí está la magia. Si el cobre sube un 8,4% y sabemos que la correlación con el USD-CLP es de menos 0,49, simplemente multiplicamos. 8,4% por menos 0,49 nos da una caída teórica del 4,12% para el dólar en Chile. Siempre, y esto es crucial, asumiendo que esa relación histórica se mantiene. Y es crucial entender que este es un modelo ceteris paribus, asumiendo que nada más cambia, pero el mundo real es más caótico. Una sorpresa del Banco Central de Chile o un dato de inflación en Estados Unidos podría tirar todo este cálculo por la ventana. Totalmente. Un modelo es una simplificación de la realidad, no una bola de cristal, pero nos da una hoja de ruta muy potente. Y con esa caída teórica del 4,12%, llegamos al tercer y último paso, la proyección final. Que partiendo de un tipo de cambio de 860 pesos por dólar, como usa el modelo, una caída del 4,12% nos lleva a... Un rango muy cercano a los 825 pesos por dólar. Esa es la conclusión del modelo matemático. El CPR en 40 podría significar $1 en 825, pero, y aquí viene la parte más importante y que conecta todo el análisis, la fuente añade una nota de riesgo fundamental, Cipio, a la dinamita de la gama. El aviso es que el camino hacia esos 40 no será un paseo tranquilo. Ni de lejos. Será todo lo contrario. Porque, como hemos dicho, en el strike 40 es donde la gama negativa es máxima. Es el punto de máxima tensión. Esto hace que sea extremadamente probable que al llegar a esa zona se produzca un fenómeno que se conoce como overshoot. Un sobreimpulso. Un sobreimpulso. Que el mercado se pasa de frenada. Es la analogía perfecta. Es como cuando intentas llenar un vaso de agua hasta el borde. Si vas con demasiada fuerza o prisa, siempre te pasas y se derrama un poco, ¿no? Siempre. Pues el mercado al llegar a 40 va con tanta sed, con tanta fuerza por esa mecánica de cobertura, que es casi seguro que el agua se va a desbordar. ¿Y qué significa eso en la práctica? Significa que la propia agresividad de los market makers, al cubrirse, podría empujar el precio del cobre brevemente por encima del nivel de 40. Y ese impulso extra, esa agua derramada, provocaría que el USD-CLP no solo llegase a tocar los 825 proyectados, sino que podría caer incluso más, a testear niveles inferiores en la zona de 820 antes de encontrar algo de estabilidad. ¡Qué fuerte! El propio mecanismo que atrae el precio al imán de 40 es el que puede hacer que lo atraviese violentamente por un instante. ¡Fascinante! A modo de resumen, hemos empezado con un gráfico de opciones que parece sacado de una película de ciencia ficción y lo hemos usado para entender las fuerzas ocultas que gobiernan el mercado del cobre. Hemos identificado esa zona de matanza en los $40 y a partir de ahí hemos construido un modelo con sus peros y advertencias para proyectar el impacto en la divisa de todo un país. Un viaje desde la microestructura de un derivado hasta la macroeconomía de una divisa. Y esto nos deja con una pregunta final, una reflexión que va un poco más allá de los datos que hemos visto. Adelante. Si sabemos que el movimiento hacia este punto de máxima tensión, de máxima gama negativa, no es lineal y que es muy probable que provoque una reacción exagerada, un overshoot, la cuestión clave ya no es si la correlación histórica de menos 0,49 funcionará. La pregunta es otra. Sino cuánto puede desviarse la realidad de ese modelo, precisamente en el momento de máximo estrés.
Dicho de otro modo, podría la propia agresividad de las coberturas, esa violencia en la zona de matanza, romper temporalmente esa correlación. Es posible que, en el clímax de la volatilidad, la relación entre el cobre y el peso chileno se distorsione por completo, aunque solo sea por unas horas. Ahí es donde los modelos matemáticos se enfrentan a la psicología humana.